Capítulo 13, verso 14 del libro de Samuel dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gloria a Dios. Lo leemos nuevamente. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Libro de Hechos, capítulo número 13. Capítulo número 13 del libro de Hechos. ¿Lo tenemos? Amén. El verso 22 dice así: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice el verso 22 nuevamente: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Oremos al Señor. Amén. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. te damos gracias, maravilloso Dios, Tú, Señor, los permites, por la oportunidad, Padre eterno, que tú nos concedes de permitirnos, Señor, poder meditar en tu maravillosa palabra, Señor. Habla, Señor, En esta hora, Padre de la gloria, te pedimos que seas tú el que te glorifique, Señor, a través de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición, Señor, en medio nuestro. Tú que conoces los corazones, tú que conoces las vidas, Padre de la gloria, en esta hora te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, en medio nuestro, eterno Dios. Que de este lugar podamos salir bendecidos. Que en este lugar, Señor, salgamos con nuevas fuerzas, Padre de la gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida, Señor, para la honra y para la gloria, Señor, de tu maravilloso nombre. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse y vamos a entrar en lo que es la meditación de la palabra del Señor. En esta tarde vamos a hablar con respecto a un varón conforme a la voluntad de Dios. De eso es lo que vamos a hablar. Un varón conforme a la voluntad de Dios. El capítulo 13 de Samuel, de 1 Samuel, verso 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Claramente en este versículo está hablando de David. Cuando le está diciendo al rey Saúl, era el rey en ese tiempo, pero Saúl hizo lo desagradable delante de los ojos de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver de que el Señor, cuando le está hablando de que se ha provisto a uno conforme a su corazón, está hablando directamente con respecto a David. Ahora, la historia del rey David es una historia maravillosa, una historia de la cual se puede, hermanos, obtener mucha enseñanza, mucha
información. Es como la historia, yo no sé si usted la ha leído, pero la historia de David es emocionante porque está llena de tantas cosas de las cuales, hermanos, uno puede glorificar y exaltar al Señor. David, cuando se habla de David, hermanos, en toda la Biblia prácticamente del que más habla, no sé si usted lo ha notado, pero tanto en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, siempre se escucha la mención del rey David. Es muy mencionado. Es muy mencionado y se han predicado más de millones y millones de predicaciones con respecto al rey David. Y hoy estamos hablando con respecto al rey David también. Y lo maravilloso del rey David es que el Señor dice que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, claro que aquí nosotros podemos encontrar muchas cosas. Cuando se habla del rey David, se está hablando también, no se puede dejar de mencionar de que el rey David es tipo Jesucristo. Sabemos que el Señor le hizo una promesa al rey David, y la promesa era de que su reino no tendría fin. Muchos de los reyes, cuando uno lee las crónicas de los reyes, hay muchos reyes que duraron muy poco, pero los caminos que ellos tomaron eran caminos desagradables a la voluntad de Dios. Pero cuando se habla del rey David, la promesa del Señor es de que el reinado del rey David no tendría fin, sino que el reinado del rey David iba a permanecer para siempre. Y nosotros podemos tener la claridad de que esa promesa del Señor se cumplió en Cristo Jesús. Amén. Porque Cristo Jesús nació de una virgen que es María, y María venía del linaje de David, venía de la parentela de David. Pero tanto cuando uno estudia la vida de David o la genealogía de David, tiene mucha similitud con la vida de Cristo. La palabra del Señor dice que David nació en una ciudad que se llama Belén. El padre de David, Isaí, era nativo, era nacido, era ciudadano. Nosotros tenemos un lugar donde ha nacido. Algunos nacieron en las Tres Cruces allá. Algo otro nació allá abajo el puente, pero sabemos de dónde nacimos. Yo casi nazco a la orilla de un pozo que mi mamá andaba trayendo agua, supuestamente. Y apenas alcanzó a llegar a la casa. Pero cuando se habla de David, dice que David nació en una ciudad, en un pueblo llamado Belén. ¿Y qué dice la palabra del Señor de Jesucristo? Que nació en una ciudad, nació en un pueblo llamado ¿qué? Belén. Entonces ahí podemos nosotros ver la similitud. David dice que era pastor de ovejas. Y nuestro Señor Jesucristo es el que dice que dio su vida por las ovejas. Amén. Dio su vida por nosotros. Amén. Y gracias a que Él entregó su vida en sacrificio por nosotros, hoy nosotros podemos tener el gran privilegio de tener la plena seguridad que en Cristo Jesús somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando se habla del carácter de David,
se ve, hermanos, de que David luchó contra toda adversidad, luchó contra el león, luchó contra el lobo, luchó defendiendo las ovejas, y lo mismo vino a hacer Cristo Jesús, vino a defender las ovejas, cuando ya las ovejas estaban ya destinadas a la decapitación, cuando ya la única dirección que llevaban las ovejas era a una vida de muerte. Cristo Jesús vino con valentía, a como David se confrontó al león con valentía para defender a su oveja. Cristo Jesús vino también y se paró con valentía para defendernos a nosotros. Y no le importó cuánto sufrimiento sufrió, Él entregó su vida por nosotros. Por eso es que Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser bendecido. Él es digno de que nosotros vengamos a este lugar, levantemos nuestras manos, lo exaltemos, lo glorifiquemos, porque Él no escatimó entregarse a sí mismo en sacrificio por amor a nosotros. Usted se pregunta o ha sufrido usted porque tal vez no ha recibido el suficiente amor que tal vez usted ha querido recibir. Hay alguien que no solo mostró un afecto, sino que se entregó. Y eso solo nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer. Pero saben que analizando la historia del rey David y poniéndonos ya en el análisis de considerar en que David era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, existe una cierta controversia, porque también la Biblia no relata solamente las cosas buenas que David hizo o todo lo que David honraba a Dios, sino que relata muchas cosas de las cuales fueron desagradables, enseñan y se muestran cosas de las cuales como que es un poquito difícil. No sé si usted se ha puesto a pensar eso. ¿Cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios y haya estado metido en situaciones degradantes? No sé si usted se lo ha preguntado, pero yo realmente me preguntaba eso. Pero realmente cuando uno ve la realidad de las cosas y nos ponemos en un lugar de pensar en la soberanía de Dios y pensar en nuestra actitud o nuestra condición ante Dios, quién es Dios, poniendo en su lugar a Dios y poniéndonos en el lugar que a nosotros nos corresponde como humanos. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en su lugar y nos ponemos nosotros en el lugar como seres humanos, vamos a poder entender por qué causa un hombre conforme al corazón de Dios cometió grandes errores. Porque es difícil de hablar de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que adulteró. Es difícil de hablar de alguien que es conforme al corazón de Dios, pero que era un asesino, porque cometió asesinato, adulteró, fornicó, cometió asesinato y cometió tantos errores. Pero algo que nosotros tenemos que tener bien en claro es de que cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no se está refiriendo en que David tenía, hermanos, la misma deidad de Dios, porque ahí nos equivocaríamos. Son dos cosas distintas. El tener un corazón conforme a la voluntad de Dios
a poder tener la deidad de Dios. Entonces nos tiene que conllevar a nosotros a entender que David tenía la misma naturaleza que nosotros hoy tenemos. Y que no puede haber ningún ser humano que pueda asemejarse a la gloria, a la majestad y a la deidad de Dios. Entonces nosotros como humanos estamos, hermanos, agobiados, estamos en peligro en que un cierto momento vayamos a la equivocación, que cometamos un error, pero no quiere decir de que entonces nosotros, al analizar esta vida de David, que es conforme al corazón de Dios, que tiene una similitud con Dios, sino que en el libro de Hechos, donde leímos, dice algo, y lo dice en el último párrafo. Dice, ¿quién hará todo lo que yo quiera? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios o qué está diciendo Dios de David? Un hombre o una persona que no sea conforme a la voluntad del Señor no va a poder tener la capacidad de poder tener obediencia ante Dios. Entonces, para que nosotros podamos tener la claridad del análisis de estos versículos, es primeramente, hermanos, tener la claridad de que David tenía un corazón obediente hacia Dios. Entonces aquí podemos ver nosotros que David tenía ciertas cualidades de las cuales le agradaban a Dios. Entonces quiere decir que si la vida de David pudo ser agradable ante los ojos de Dios, quiere decir de que nosotros tenemos las mismas posibilidades que David tuvo si nosotros podemos entender y nosotros sabemos y reconocemos que es necesario estar dispuestos a la obediencia a Dios. Cuando Saúl fue desechado de la autoridad donde él ejercía, cuando a él se le quitó el que siguiese siendo rey de Israel, fue por consecuencia de la desobediencia. Entonces vemos nosotros que a Dios le agrada la obediencia. A Dios le agrada que nosotros seamos obedientes, que nosotros escuchemos, de que nosotros estemos abiertos a escuchar a Dios y caminar en obediencia a Dios. Porque realmente, si nosotros nos ponemos a analizar el pecado de Saúl y el pecado de David, los dos eran pecados. Y yo tal vez lo diría sin temor a que ustedes me juzguen. Yo diría que todavía el pecado de David es, en algunos puntos, no en todo, en algunos aspectos podría ser más degradante que lo que Saúl hizo. Aunque Saúl metió la pata, como quien dice, a lo profundo, pero realmente ante el Señor no hay pecados más grandes, no hay pecados más chicos, sino que ante el Señor el pecado es pecado. Pero al punto que yo quisiera que nosotros analizáramos es cuál fue la actitud de ambos, para que así podamos entender por qué el Señor a uno lo desechó y al otro lo perdonó, lo guardó, lo protegió, y al otro, hermanos,
actuó en misericordia sobre él. La vida de Saúl. Cuando Saúl le fue desobediente a Dios, cuando Saúl no cumplió el mandato de Dios, sucede que Saúl, en vez de humillarse ante el Señor, en vez de reconocer el error que había cometido, en vez de arrepentirse, pedirle perdón al Señor, lo que él cometió fue en que se fue a buscar una bruja para que lo auxiliara. Entonces ahí podemos ver que caer en un pecado y después de ese pecado volcarse a algo peor, claro que va a traer la destitución de parte del Señor, que el Señor lo destituya de su presencia y que el Señor lo rechace. Ahora la actitud de David, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que la actitud de David, cuando él le falló a Dios, cuando él cometió error ante el Señor, él reconoció su pecado. David reconoció que le falló al Señor y lo primero que hizo fue humillarse ante la presencia del Señor, pedirle perdón al Señor, y eso era lo que hacía que David fuera totalmente diferente. Aquí todos nos podemos ver guapos, los hermanos con su corbata, los hermanos bien vestiditos, las hermanas también, hermosas, bien vestidas, que nadie, cualquiera podría decir que son ángeles. Pero como hay dos clases de ángeles, Dios sabrá de cuáles. Pero yo no vine aquí a acusar a nadie. El asunto es de que tenemos que tener la claridad de que la actitud o la acción nuestra es lo que va a conllevar a que nosotros veamos la gloria del Señor. Entonces, cuando se analiza a un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, hay que poner realmente sobre la mesa cuáles fueron las actitudes de los dos. De que uno se humilló, uno se doblegó, uno se arrepintió y el otro no sintió ningún temor. La pregunta sería, o antes de hacer la pregunta, quisiera hacerles una pregunta. Antes de hacerle la pregunta que quiero hacerles, le quisiera hacer una pregunta antes. Pero quiero que me respondan con sinceridad. Con sinceridad. ¿Usted comete pecado? Sí. Solo una. Nosotros humanamente todos, absolutamente todos, sea que diga que no y todavía el que lo comete y no lo acepta todavía comete otro más. Entonces, mejor respondamos cuando me pregunten. Pero saben de que nosotros no podemos descartar en que nosotros cometemos pecado. Pero la pregunta sería, y esta es la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes: ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su acción? Porque aquí no cuentan que nosotros vengamos, levantemos las manos, adoremos y hagamos creer que nosotros vivimos una vida perfecta, sino que realmente de que nosotros seamos sinceros, pero con Dios. De que actuemos con sinceridad con Dios. No tenemos por qué demostrarle a nadie lo que nosotros somos, sino que nuestra demostración tiene que ser ante la presencia del Señor, no ante los que solo pueden ver lo de afuera, lo superficial, sino que al que nosotros realmente tenemos que ser transparentes con Él, es con aquel que conoce lo de afuera y conoce lo de adentro, conoce lo que hay en la mente, conoce lo que hay en el corazón,
conoce cuáles son nuestras acciones, nuestra actitud. Ante Él es que nosotros nos tenemos que sincerar. Porque al Señor no le podemos decir lo contrario. Al Señor no lo podemos engañar. Al Señor no lo podemos burlar. El Señor nos da un mandamiento. El Señor por nosotros, hermanos, déjenme decirle que por nosotros el Señor ha sido demasiado misericordioso. El Señor ha tenido demasiada misericordia en nosotros. El Señor, hermanos, ha sido demasiado generoso al proveernos un medio por la cual nosotros podemos alcanzar el perdón. Mas sin embargo, aunque muchos conocen el camino para encontrar el perdón, no van tras ese camino. Saúl conocía a Dios. Saúl sabía quién era Dios. Saúl tenía el pleno conocimiento de la majestad, de la gloria, del poder de Dios. Pero cuando él debió haber tomado una acción, tomó la actitud equivocada. Y eso es lo que trae la condena de parte del Señor. Eso es lo que trae el castigo de parte del Señor. El conocer la verdad, dice su palabra, y conoceráis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero no todos toman la misma acción, no todos toman la misma actitud. Aquí entra, hermanos, cuando los dos puntos que les hice ver, tanto el que es la obediencia y el reconocimiento de su pecado. Estas dos acciones, tanto actuar en obediencia a Dios y actuar, hermanos, en el reconocimiento del pecado. Esto fue lo que David tuvo. Que David reconoció su error. Reconoció que cometió pecado ante Dios. Pero desde el momento que fue confrontado por Dios, se doblegó. Se humilló ante Dios. Reconoció de que se había equivocado. Reconoció de que había cometido error. Reconoció de que le había hecho infiel a Dios. Y por eso es que nosotros podemos ver tantos libros del libro de los Salmos donde David habla y expresa cómo él se sintió. Dice que cuando él le falló a Dios, él sintió la soledad, él sintió tristeza, él sintió que el mundo se le había venido encima, en él ya no había paz, en él ya no había tranquilidad. Pero él sabía que el Señor era misericordioso, que el Señor era bondadoso, y él reconoció ante Dios de que él estaba lleno de errores y que él necesitaba del perdón del Señor. Pero el Señor, si no ve una actitud en nosotros de reconocimiento, ¿cómo vamos nosotros a alcanzar el perdón de parte de Dios? Si no hay ningún reconocimiento. La Biblia está llena de mensajes, de capítulos, de versículos. Está llena de personajes de los cuales en su debido momento realmente hicieron cosas que uno dice, ¿cómo es que el Señor los perdonó? ¿Cómo es que el Señor actuó en misericordia hacia ellos? Como si quisiéramos poner a uno más, además de David, si quisiéramos poner a Jacob.
cuando uno estudia también la vida de Jacob, Jacob tenía muchas cualidades de las cuales podría ser que él no calificara para que él pudiera entrar en aquellos hombres de los cuales Dios usó para la honra y la gloria de su nombre. Cualquiera podría decir que es imposible de que Dios se glorifique en una persona así. Jacob era un tipo que inteligentísimo. Desde su niñez, con astucia, le quitó la primogenitura a su hermano, con astucia. Era un hombre astuto. Dice que, hermanos, usó toda su inteligencia, más la ayuda de su madre, para poder burlar a su padre y así poder obtener lo que él quería, que era la bendición de parte del Señor, que la bendición era para el primero. Entonces, pero él se las ingenió porque era astuto. Y luego, cuando llegó a donde su suegro, también, hermanos, se llenó de mucha prosperidad en base a la inteligencia que él tenía. Pero la inteligencia que él tenía, la inteligencia que él usaba era para lo malo, para hacer las cosas malas, para hacer cosas que posiblemente se saben que son malas ante el Señor y que eran desagradables. Pero en el momento que él llegó a la presencia del Señor, Dios lo pudo usar. ¿Pero por qué? Porque él, en el momento que tuvo que reconocer su falla, en el momento que él tuvo que reconocer la equivocación que él tuvo, él, hermanos, lo hizo, y ahí fue donde le fue agradable ante la presencia del Señor. Entonces quiere decir de que no importa cuál sea el pecado que usted haya cometido. Hay mucha gente que todavía sigue perturbándose con eso. Ay, ¿qué será será que el Señor me ha perdonado? ¿Será que ya el Señor se olvidó de tal pecado que cometí allá en el 2900 no sé cuánto? Si usted ya le pidió perdón a Dios por el pecado que cometió ayer, el Señor ya lo perdonó. Pero para poder obtener ese perdón de parte del Señor, es necesario reconocer. Claramente nosotros podemos ver acá que lo que le desagradó a Dios de la vida de Saúl, cuando el Señor le habla aquí en el verso 14, le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se buscó un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué el Señor desechó a Saúl? Por la desobediencia. ¿Ustedes creen que verán la gloria del Señor si no hay obediencia a Dios? ¿Usted cree que si no hay obediencia al Señor, si no hay sometimiento a Dios, si no hay el reconocimiento de que se le falla a Dios, es inconcebible que pueda haber el perdón de parte del Señor? Pero para eso, hermanos, es necesario tener un corazón conforme a la voluntad del Señor. ¿Saben? Aquellos que realmente conocen al Señor y quieren agradar a Dios, no les importa que van a perder, no les importa cuál sea el puesto que van a dejar, no les importa venir aquí al frente y decir: saben, hermanos, yo cometí un error y le fallé a Dios y no soy digno de tomar este privilegio, no soy digno de seguir desenvolviendo este privilegio porque le he fallado a Dios. Muchos prefieren ocultarlo mejor, porque no tienen la capacidad de poder reconocer de que no van a, hermanos, a recibir la bendición de parte de Dios.
O yo no sé qué es lo que se pretende, si es engañar a Dios o cuál es lo que pretendemos, pero cualquiera que sean nuestras acciones, cualquiera que sea nuestra vida, Dios lo conoce. Dios sabe quiénes somos en donde quiera que andemos. Pero lo más lindo que David tuvo fue que cuando fue necesario humillarse ante el Señor, Él lo hizo. Que cuando fue necesario reconocer su error, Él se doblegó ante el Señor y le pidió misericordia. Y Él reconoció y le dijo: Señor, yo reconozco que te he fallado. Señor, yo reconozco que yo me he equivocado, de que he cometido pecado ante ti, Señor. Y no importó, hermanos, quién estuviese de su lado, quién lo criticara, quién hablara mal de él. Él lo que más le importaba era, hermanos, seguir teniendo esa presencia del Señor. Él lo que más le importaba es agradar a Dios. Y muchas veces como que nosotros buscamos agradar a los hombres, quedar bien ante los hombres. Mas sin embargo, hermanos, ante Dios estamos por el piso. Mas ante Dios nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir no son agradables ante los ojos del Señor. Saben, hermanos, a mí no me importa. A mí no me importa, hermanos, que hablen o que me critiquen. Pero si hay un momento que yo tengo que reconocer algo, yo lo hago. Si hay un momento en el que nosotros tenemos que, hermanos, humillarse, y eso es lo más lindo que David tenía. Lo más lindo que David tenía era que se humilló. Lo más lindo que David tenía era que reconoció que se equivocó, reconoció su error, reconoció su pecado y le pidió perdón a Dios. Eso es, hermanos, lo que le agrada ante el Señor. ¿Saben qué es lo que le agrada al Señor? Sinceridad. Pero no es solo decir: no, yo soy sincero. No, hermanos, yo voy a ser sincero con ustedes. Y a ustedes yo les puedo inventar un cuento y hacerles creer una cosa. Pero es bien difícil que cuando alguien le pregunta algo, reconoce la verdad. Es bien difícil encontrar a alguien que le ha fallado a Dios y que lo reconozca por su propia voluntad. Mas sin embargo, eso es lo que al Señor le desagrada. Pero si hay una acción de humillación, hay una acción de obediencia a Dios, es donde la gloria del Señor se manifiesta, se derrama sobre esa vida y lo exalta y lo bendice. La bendición de Dios no va a estar sobre su vida por más grande que sea la ofrenda que traigamos al altar. Ahí no exaltamos a Dios. ¿Sabe cuál es lo que le va a agradar a Dios de usted y de mí? ¿Sabe qué es lo que le va a agradar a Dios de usted y de mí? No que venga con $1000 aquí al frente. No. Lo que realmente al Señor le agrada es que vengamos con corazones sinceros y decirle: Señor, perdóname. Que nosotros vengamos con corazones sinceros y que reconozcamos en el momento que le fallamos a Dios. David le falló a Dios por la simple razón de que era un hombre humano tal como nosotros somos. Pero ahora de aquí no nos tiene que agarrar a nosotros y decir: entonces yo le puedo fallar también a Dios, porque si David le falló y encontró perdón, el Señor conoce. El Señor conoce cuando usted es tentado.
El Señor conoce cuando el enemigo lo está tentando a que usted falle. Y por despistarse por un momento le falla a Dios, comete error, se aleja de Dios. El Señor conoce cuál fue la razón de su alejamiento. Pero que nunca, hermanos, nos pase por la mente pensar en que podemos engañar a Dios. No hay forma de poder engañarlo, no lo hay. Ni en esta vida ni en la otra. Lo que sí, hermanos, podemos nosotros hacer es decirle al Señor: Señor, pon un corazón humillado hacia ti. Señor, dame un corazón que sea obediente a ti. Señor, dame un corazón el que te honre a ti, como el corazón que David tenía. Amén. En el libro de Hechos, el libro que leímos, capítulo 13, verso 22, dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Aquí podemos tener en claro nosotros que David tenía un corazón dispuesto a servirle a Dios. Amén. David tenía un corazón dispuesto a honrar a Dios. Amén. David lo que le importaba era honrar y glorificar su santo nombre. Amén. Pero es necesario, hermanos, pedirle al Señor que ponga eso en nosotros. Amén. Que cuando nos tengamos que humillar ante Él, lo hagamos. Qué lindo es, hermanos, poder tener esa capacidad de que cuando nos equivocamos, ir ante el Señor y decirle: Señor, yo sí reconozco, pero no con una actitud petulante, porque la misma palabra del Señor dice de que el Señor al que es altivo, el Señor lo ve de lejos, pero al que es humilde, al que es sencillo, aquel que reconoce, el Señor lo perdona, el Señor, hermano, lo restaura, el Señor lo levanta. Entonces no es el decir: yo reconozco, hermanos, yo reconozco que me equivoqué, así petulantemente. No tiene que ser de esa manera, sino que saben, hermanos, reconocer ante aquel que nos puede salvar y ante aquel que nos puede condenar. Amén. Reconocer ante aquel que puede perdonar nuestro pecado es lo más que nosotros deberíamos de hacer. Pero muchos no lo hacen. Pero es necesario que lo hagamos. Amén. No de labios, sino del corazón. De que, hermanos, si nos tenemos que humillar, nos vamos a humillar ante su presencia y decirle: Señor, yo puedo perder todo, pero saben, hermanos, nunca que le pase por su mente de que pierda usted la presencia de Dios. Amén. Podemos perder todos los bienes que tengamos en esta tierra. Y yo se lo he dicho, hermanos, al Señor: yo no quiero perder su presencia. Y no me importa si así yo tenga que perder todo en esta tierra, pero si la presencia de Dios está conmigo y si la presencia del Señor no se aparta de mi vida, no importa, hermanos. ¿De qué serviría tener todo en esta tierra, pero no tener al Señor en mi corazón? ¿De qué me serviría tener todos los lujos en esta tierra si no tengo la paz que el Señor ofrece? Si no tengo la tranquilidad que Dios ofrece. Si no tengo, hermanos, aquello de que puedo decir, como decía el rey David, decía: en paz me acostaré. Y en su paz iba a descansar, y él estaba confiado que el Señor lo guardaba, que el Señor lo protegía, de que el Señor iba a cuidar de él.
es lo que a nosotros nos tiene que importar. De que el Señor no se aparte de nosotros. Amén. David se humilló ante Dios y el Señor lo restauró. David se equivocó. Entonces, hermanos, yo lo que les motivo es dos cosas: que sean sinceros con Dios. Amén. Sean sinceros con Dios. No apantallen a nadie. No traten de engañar a nadie. No traten de burlar a nadie. Nosotros, ¿qué le podemos hacer? ¿Yo qué les puedo hacer? ¿O usted qué me puede hacer a mí? Porque hay mucha gente que dice, hay gente que, hay predicadores, lamentablemente predicadores, que no predican la verdad del evangelio porque se les van a ir los miembros. Y por tal de que los miembros no se les vayan, no les hacen ver las cosas que le agradan a Dios y las cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando alguien hace eso es porque no tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque ¿qué ganancia yo tendría en ocultarles a ustedes la verdad? En decirles, no, tranquilos, no se preocupen, ya falló, siga para adelante nomás, siga con su vida, siga viniendo, no se preocupe, haga como que si nada pasó. El Señor no deja pasar por alto las cosas. Ante el Señor nada pasa por alto. El Señor conoce. Entonces es necesario que nosotros actuemos en obediencia a Dios. Y segundo, pedirle perdón a Dios. Amén. No le pida perdón a ningún hombre. Pídale perdón a Dios. Que el Señor es el que lo va a restaurar. Para que podamos mantener esa presencia del Señor. Para que la presencia del Señor siempre esté con nosotros. Es necesario ser sinceros ante Dios. Pongámonos de pie.